¿Qué pasa con los jubilados? ¿Por qué se los posterga tanto? ¿Por qué pasan los gobiernos y nunca pueden gozar de lo que merecen, ¿no? Una jubilación acorde a todo lo que trabajaron durante su vida y poder disfrutar precisamente de la última etapa. Fernando Viera, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Qué difícil responder eso, ¿no? Sí, así es. La situación actual de los jubilados es muy complicada. Lamentablemente tuvieron un periodo crítico que fue el año 2023, ¿sí? Cuando empieza a explotar la inflación, digamos, empieza a acelerarse la inflación y la fórmula de movilidad de ese momento, la ley 27609, no alcanza a cubrir, bueno, obviamente la aceleración de los precios y la inflación. No alcanza a cubrirla al punto de que prácticamente hay 100 puntos de diferencia entre los aumentos jubilatorios del 2023 y lo que fue la inflación. O sea, tuvieron 100 puntos por debajo. Bueno, y en lo inminente, bueno, hay prácticamente una coincidencia general que fueron los grandes castigados del recorte del gobierno de Javier Milei el año pasado. Sí. Si pensamos en estas marchas, también nos viene a la memoria lo que ocurría en los años 90. Con Duhalde le fue muy mal. O sea, pasan los signos políticos y no cambia nada. Lo que pasa es que eso es una cuestión, te diría, casi normal, ya que nos tiene acostumbrado desde antes que yo naciera. Sí, arrancando por ahí. Las cajas en su momento, cuando recién se crean, son superavitarias, tenés más activos que pasivos, se podían pagar mejores beneficios, pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente comienza a vivir más, empieza a haber más jubilados. Argentina se caracteriza por tener un mercado laboral muy informal y los recursos genuinos del sistema es el mercado de trabajo. Si hay mucho empleo en negro, no entran aportes, el sistema no tiene plata, ¿y cómo haces para seguir pagando lo que venís pagando? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, lo que han hecho los distintos gobiernos fue modificar, o sea, la estrategia fue siempre modificar las leyes de movilidad, los aumentos, siempre fueron tocando los aumentos. Obviamente, en algunos puntos de inflexión o de quiebre se modificaban las leyes y las fórmulas de cálculo, pero nosotros desde la década del 90 que venimos trayendo la misma ley. Entonces, la pauta de ajuste siempre fue modificar la ley de movilidad. En su momento, cuando la Corte le ordena al gobierno de Cristina Kirchner hacer una ley de movilidad que sale en marzo del 2009, ¿sí? Ahí tenía en cuenta, por ejemplo, solamente la recaudación, ¿sí? Tributaria de ANSES y la recaudación total de ANSES. En ese momento le fueron ganando un poquito la inflación, pero acuérdense que estaba intervenido el INDEC. Entonces tampoco tendríamos datos tan confiables para determinar efectivamente con los datos oficiales qué también le fue. ¿Y qué podría cambiar, qué debería cambiar para que los jubilados gocen de una jubilación respetable? Nos guste o no, tiene que mejorar la recaudación del organismo previsional. ¿Sí? Más trabajadores en blanco debería haber, sí, que aporten. Sí, señor. Debería aumentar la base de cotizaciones, la base de cotizantes, de afiliados, ¿sí? No deberían existir las sumas en negro, o sea, las sumas no remunerativas no deberían existir. Lo que pasa es que son tolerables y, de hecho, el principal agente que tiene empleados en negro es el Estado. O sea, vos encontrás contratados, monotributistas, a veces hasta en la misma justicia encontrás monotributistas, es increíble. Y en otros países, Fernando, la situación es similar, también sucede lo mismo, tienen el problema de que no hay blanqueo, de que... No, es que normalmente, a ver, los que son regímenes de reparto llegan a un momento de madurez en el cual obviamente se vuelve deficitario, o sea, vuelvo a repetir, es lo que nos pasó también a nosotros en su momento, cuando recién se crean las cajas. Hay muchos activos y no hay tantos pasivos. Después empieza a haber más pasivos, se empieza a estabilizar esa curva. Aumenta la edad, aumenta la expectativa de vida, con lo cual los sistemas previsionales tienen que pagar beneficios durante más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No te queda otra que volver a hacer los cálculos actuariales necesarios para ver, bueno, si los ingresos alcanzan, si lo que estamos pagando es suficiente para sostener al sistema o no. Entonces, evidentemente, hay que hacer una revisión integral del sistema. Ver temas quizás la edad jubilatoria. ¿Crees que es inevitable el tema de la edad? Para mí es inevitable, totalmente. Ha aumentado mucho la expectativa de vida en estos últimos 30 años, ¿sí? El tema de la equiparación de la edad de la mujer con la del hombre. Si bien hay muchas desigualdades, asimetrías entre, obviamente, el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre, pero hay algunas cuestiones que ya como a medida que pasan las generaciones se empiezan a cubrir. No digo que, o sea, vuelvo a repetir, siguen existiendo asimetrías. Pero, por ejemplo, las cajas de profesionales, varones y mujeres nos jubilamos a la misma edad.
El gobierno anterior reconoció a las mujeres, por ejemplo, años de aporte por tarea de cuidado de los hijos. Cada hijo, a la mujer, cada hijo nacido vivo, le puede significar entre 1 y 5 años de aporte. Entonces me pareció a mí, esto es una opinión, una solución quizás interesante para reconocer quizás esa simetría cuando la mujer se tiene que extraer del mercado laboral quizás para cuidar a los hijos. No tanto me parece el tema de seguir manteniendo 5 años de diferencia de edad cuando la mujer vive más que el hombre. Ahora estoy hablando desde el punto de vista del Estado, del sistema previsional. Al sistema previsional le cuesta mucho más caro mantener a la mujer durante más tiempo. Y Fernando, nos queda pendiente, se nos acaba el tiempo, pero nos queda pendiente también el tema moratoria, ¿no? Que es todo un lío por estos días. Totalmente. Muy cortito un concepto. Muy cortito un concepto. Consejo sano, vayan a asesorarse urgente, porque aquellas personas que ya tienen la edad, se les acaba la moratoria el 23 de marzo. Aquellas personas que no tienen la edad y le faltan hasta 10 años, la moratoria sigue vigente. Pero recomiendo hacerse asesorar urgente porque pueden quedarse sin esta posibilidad de ingresar al plan. Fernando, muchísimas gracias. Por favor. Hacemos la pausa, ya volvemos.